Efraín escuchó ruidos provenientes del living, y fue a ver. Se llevó grata sorpresa al ver a su hermano Josefo, de pie, al lado de su silla, y diciendo que tenía hambre y que quería comer. Efraín cubrió, con sus manos, sus mejillas, sosteniendo el gesto de su total admiración. Josefo había despertado de un sueño que lo mantuvo inmóvil durante 19 años. Y ese día, esa tarde de sábado, se cumplían los 19. Se aproximó, tuvo ganas de abrazarlo, transmitirle su agradecimiento a la vida, que había permitido que su hermano retornara al plano consciente. No solo podía verlo, sino también estrecharlo en un abrazo, haciéndole comprender que se abría un nuevo capítulo en su vida, que podría caminar, salir, enfrentar al mundo, hablar con los vecinos, con los pocos que quedaran porque algunos habían abandonado sus casas en búsqueda de un futuro mejor, o se habrían muerto. Efraín podría pasear con él, llevarlo del brazo, demostrando a todos los que habían murmurado en secreto, o, tal vez, mofado por verlo inactivo, y decirles que Josefo estaba bien, que solo había sido que se había desconectado de la realidad por un lapso, un tiempo breve, comparado con la vida humana, pero ya estaba de vuelta, y se encontraba muy bien. Todavía estaba abrazado a su hermano cuando éste volvió a decir que tenía hambre. Efraín secó sus lágrimas con el reverso de sus manos, contestando, sonriente, que ya mismo iría a preparar algo. Después de 19 años durante los cuales lo tuvo sentado en una silla, cambiándole la ropa, aseándole, dándole de comer con una cuchara, el hecho que ahora lo viera desplazarse de un lado a otro del living, como si nada hubiese pasado era, en verdad, un milagro. Fue a su habitación y apagó todas las velas y cirios que tenía encendidos para rogarles a los santos por su pronta recuperación. También arrancó, de las paredes, sus imágenes, ya no siendo útil su invocación. Josefo se asomó a la puerta, repitiendo eso de que tenía hambre. Efraín rió, siéndole grato volver a escuchar la voz de su querido hermano, luego de tanto tiempo. Lo condujo a la cocina, sentándolo a la mesa. Pensó preparar un guiso, tenía algo de carne, unas papas, zanahorias, lo que pudo encontrar. Le preguntó cómo se sentía, pero lo único que repitió fue que tenía hambre. Efraín consideró esto como algo menor, ya recuperaría toda el habla. Era cuestión de tiempo, nada más. Recordaba cuando todavía estaban mamá y papá, y ellos eran adolescentes, el amor que irradiaba el hogar. La novia, tan bonita, que tenía Josefo, y que Efraín se encargara de quitársela por considerarlo una persona ineficiente en todo. Hasta seguro no habría hecho el amor, con ella. Brenda, hermosa chica. Pero Josefo pareció no dar importancia a este hecho, resguardándose en su introspección, en sus meditaciones, aceptándolo como reto del destino. Efraín estaba en lo cierto de creer que los viera pasear de la mano, espiándolos desde la ventana. Un día los siguió, conservando cierta distancia. Mas Efraín se dio cuenta de esto. Y para que viera cómo disfrutaba de Brenda, la besaba en su presencia, lo que lograba cubrirlo de celos, instancia que lo obligaba a volver a la casa. Tal vez todo esto era provocado por Efraín para movilizar el ánimo de su hermano, incitarlo a la acción, que pudiera enfrentar las adversidades de la vida. Sin embargo, mantenía una actitud contemplativa, y todo lo malo que le aconteciera sería porque así estuviera escrito. Y cuando mamá y papá fallecieron, ambos hermanos necesitaron luchar por su supervivencia. En un principio, Efraín apeló a todos sus ahorros en la compra de comida. Y cuando su dinero estuvo a punto de agotarse, salió a buscar trabajo, encontrando ocupación en una fábrica. Al preguntarle a Josefo si había encontrado algo, recibió negativa respuesta, alegando que la situación estaba muy difícil y no era sencillo. Posiblemente se hubiera alegrado al saber que Brenda había encontrado otro amor. Esto lo creía Efraín, viéndolo sentado en el living, en silencio, cubriendo, con su mano, una dibujada sonrisa. Una tarde,
Al regresar de su trabajo, Efraín lo encontró sentado en una silla, en la misma posición en que lo dejara, al salir a la mañana. Le habló, consultándole si había hecho algo, pero no obtuvo respuesta. Encendió la luz, notando que no se movía. Al aproximarse vio que tenía sus ojos abiertos, pero que no reaccionaban al mover, delante de ellos, sus manos. Tomó un pequeño espejo, colocándolo debajo de su nariz, percibiendo que se empañaba, señal que estaba respirando. Lo zarandeó un par de veces, pero nada aconteció. Preocupado, decidió llamar al médico. No bastó con que un solo facultativo lo revisara, sino que, además, fue necesario llevarlo al hospital, donde un grupo de científicos lo examinaron de pies a cabeza, determinando que estaba perfectamente sano en todas sus funciones excepto en aquellas que lo dotaban de movimiento consciente. Luego de esta serie de pruebas, Josefo volvió a la casa y a su silla, con su vista fija en un horizonte que le era propio, quedando al cuidado de su hermano. Pero había momentos, durante el día, en que Efraín debía ausentarse por motivos laborales, siendo notoria la desprolijidad en que lo hallaba, al regresar. Varias veces lo encontraba con su pantalón mojado de orina y excrementos, siendo necesario cargarlo hasta el baño para lavarlo. En realidad, sucedía todos los días, y Efraín se preguntaba si su hermano supiera el exacto momento en que estuviera solo, para aprovechar a hacer sus necesidades con el único propósito de mantenerlo ocupado en su atención. Pero Efraín tenía que resarcirse ante estos hechos. Se vestía bien, lo miraba fijo, a los ojos, y le decía que iría a pasear con alguna chica. Sabía perfectamente que Josefo no podía gesticular ante este hecho, pero sí que lo entendiera a la perfección. Y hasta en un momento del mes en que el sueldo ganado había mermado lo suficiente, tomaba la lata de galletas donde sabía que su hermano guardaba su dinero, la abría frente a él, y sacaba los billetes que necesitaba, con el solo propósito que viera cómo estaba siendo despojado de sus ahorros. Incluso un día Efraín fue y se compró, con parte de ese dinero, una corbata nueva, la que mostró, preguntándole qué le parecía. Sabía que, luego, Josefo se desquitaría manchando sus pantalones. Y cuando todo el dinero se acabó, Efraín no tuvo mejor idea que mostrarle la lata vacía, dejándolo toda una noche sin cambiarlo, envuelto en sus propios excrementos. Una tarde, para festejar el cumpleaños de Josefo, le dijo que tenía reservada una sorpresa, y que, para tal, lo asearía por completo. Una vez que culminó de bañarlo, lo trasladó a su silla, dejándolo desnudo. Al rato tocaron a la puerta, entrando una mujer joven. Efraín había contratado una prostituta, con la cual tuvo sexo delante de su hermano, creyendo que pudiera recordar cómo se hacía. Y la chica, mientras estaba siendo gozada por detrás, miraba el miembro dormido de Josefo y preguntaba por qué no reaccionaba. Efraín le dijo que no lo tocara, solamente era importante que viera, que estaba disfrutando lo mismo. Luego puso a la mujer sobre la mesa, continuando con la penetración hasta saciarse por completo. Lo agradable del momento concluyó cuando vieron que Josefo orinaba y vaciaba su vientre. Efraín pagó a la muchacha, pidiéndole que a nadie contara todo lo que hubiera visto. Suponiendo que su hermano hubiese disfrutado el festejo de su cumpleaños, lo cargó, llevándolo al baño para darle una ducha. Estaba convencido que la escena de sexo con la prostituta había calado en su inconsciente, y que solo era cuestión que transcurriera un breve lapso de tiempo en que volviera a la realidad. Como estaban próximos a fin de mes, y las reservas de dinero se estaban acabando, Efraín mostró a su hermano el reloj que había pertenecido a papá, el que, en una oportunidad, había dicho que lo dejaría para él, y el collar de perlas de mamá, joyas que iría a venderlas en una casa de empeños. Tampoco hubo inquietud, por parte de Josefo, al presentarle, frente a sus ojos, las queridas alhajas y saber que no las vería más. No creyó Efraín esperar ver motivación alguna cuando le dijo que las vendería.
Puso las joyas en el bolsillo de su chaqueta y salió. Asimismo fue, por Efraín, mal vendida, en un rápido antojo y manejo, la colección de libros de los grandes genios de la literatura universal, tesoro de excelsos incunables que mamá tanto había cuidado. Esta torpe transacción fue efectuada en el living, ante la fría mirada de Josefo, y quizás soportando la presencia del sucio e impresentable mercader que fuera a retirarlos, descubriendo, en su accionar, la avidez por hacerse de los libros, y la falta de vergüenza al depositar, sobre la mesa, los escasos billetes que dejó. Efraín mostró el dinero delante de los ojos de su hermano, diciéndole que, con eso, podrían comprar comida. Pero a los 2 días se apareció en casa con otra prostituta, alegando que festejaría su propio cumpleaños. Tuvieron sexo en el living, delante de Josefo, quien quedó inmutable. Y Efraín se preguntaba si, en algún momento, su querido hermano se diera cuenta de todo el sacrificio que estaba haciendo solo por su bien. A lo largo de los años, Efraín continuó disfrutando de estas pequeñas libertades, y todo lo que podía hacer delante de Josefo lo hacía con gusto, celebrando saber que no pudiera moverse, era parte de la remuneración que le hiciera pagar por tener que encargarse de él. Intentó, en ciertas ocasiones, lograr que alguna institución de salud mental pudiera resguardarlo, pero todos los profesionales le explicaron que Josefo estaba bien, y que solo se mantenía inmerso en una especie de leve estado catatónico. Tenía todos sus signos vitales a pleno, podía oír, podía ver y digerir alimentos. Salvo su movilidad, el resto no sería síntoma como para internarlo en un hospicio. Estaban, además, las clínicas privadas, las que serían imposibles de pagar con lo poco que Efraín ganaba. Ya nada más de valor tenían para vender. El paso de los años había acabado con todo, incluso con las mujeres que pudiera alquilar. De cuando en vez, se refugiaba en un vaso de ginebra, donde vertía sus penas por la maldición que se cerniera sobre él, debiendo hacerse cargo de Josefo por el resto de sus días. Mientras cortaba la carne para el guiso, recordaba los instantes de vida pasados. Parecía mentira que su hermano estuviera bien, que hubiera regresado de su largo viaje, y que sintiera como si nada hubiese acontecido. No obstante, su memoria había conservado los hechos, resguardándolos del cruel olvido total. Efraín le pidió que pusiera la mesa. Ya lo sabía. 2 vasos, 2 tenedores, 2 cuchillos. Lo vio buscar todos los elementos, a la perfección, donde encontrarlos. Abrió la alacena y sacó los vasos, disponiéndolos sobre la mesa. Abrió el cajón de la alacena y sacó los cubiertos. Efraín estaba contento, sabiendo que su querido hermano había recuperado la conciencia. Y habrá sentido pena por él, por lo que le pudiera suceder, luego de que el cuchillo que blandiera se lo clavara a Efraín, en la garganta.